¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de introducción al sistema nervioso. Vamos a empezar mencionando la división funcional del sistema nervioso, recordando lo del primer ciclo más que todo, de las primeras semanas. Recuerden que el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central va a estar conformado, ¿sí?, por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, chicos, el encéfalo va a estar conformado por estas estructuras. Un ejemplo, el cerebro en- se va a dividir en hemisferios cerebrales, que es la parte de la corteza, por así decirlo, donde se contiene la corteza cerebral, que es los hemisferios. Luego, en el centro de ambos hemisferios se encuentra un conjunto de sustancia blanca con sustancia gris, que se conocen como núcleos basales. Y aparte el hipotálamo, el epitálamo y el tálamo, que esas tres estructuras en conjunto con los núcleos basales conforman el diencéfalo. Luego que tenemos, ¿sí?, el tronco encefálico. Este tronco encefálico, y borro esta parte de aquí para poder subdividirlo, el tronco encefálico se va a dividir a su vez en tres estructuras importantes, de lo superior a lo inferior, de lo céfalo-caudal. Empezamos con mesencéfalo, con el puente, también conocido como protuberancia, y debajo de él, el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, recordar, el sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y médulo espinal. A su vez, estos dos sistemas, bueno, este sistema en sí contiene dos puntos que lo diferencian del sistema nervioso periférico, que son las sustancias. Ya, estas sustancias no se van a encontrar en el sistema nervioso periférico, las cuales son la sustancia blanca y la sustancia gris. Ya, esa es una característica muy importante que lo diferencia del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué existe sustancia gris y blanca? Ya, eso lo vamos a ver cuando veamos más adelante embriología. Y vamos a recalcar muy bien embriología porque dentro del temario es la única semana en donde van a profundizar. Entonces, tienen que saber muy bien cómo es el desarrollo embriológico del sistema nervioso para que puedan comprender también el por qué algunas celulitas, algunas estructuras tienen o comparten características comunes. Entonces, la sustancia gris se debe a que tiene menos contenido de mielina, ¿ya? Entonces, otro punto importante es que el sistema nervioso central está con una gran cantidad de mielina en los axones, ¿sí? En los axones están compuestos de mielina, no son axones mielínicos, recordar, de mayor conducción, de mayor velocidad, ¿sí? Entonces, donde hay sustancia blanca, quiere decir que hay mayor cantidad de axones y hay poca cantidad de cuerpos celulares. Cuando hablamos de cuerpos celulares, y eso también lo vamos a ver más adelante en histología, ¿ya? Un cuerpo celular simplemente es el núcleo con nucleolo y los organelas en el citoplasma, ¿no? Que por acá ya van apareciendo las dendritas, el propio axón, etcétera. Pero el conjunto de núcleos, el conjunto de somas, denominado así a nivel histológico para neurohistología, es la sustancia gris, ¿ok? En el hemisferio cerebral, ¿ya? En el hemisferio cerebral
La sustancia gris está en la periferia, en la corteza, en la superficie, por así decirlo, adyacente al cráneo. Ya en la corteza hay sustancia gris. En el resto de estructuras, debajo del hemisferio cerebral, ya chicos, la sustancia gris está en el centro, conformando núcleos. ¿Qué es un núcleo? Es otra pregunta importante. Cuando lean núcleos, ¿sí? Van a leer múltiples núcleos. Los núcleos es una acumulación de somas, o sea, un montón de cuerpos así, así tal cual, como pueden ver ahí, se juntan, ¿ya? Y alrededor hay un montón de axones. Estos se van a teñir como una islita, ¿no? Lo ven como si fuera una isla, ¿ya? Entonces, cuando ven una isla, un islote, por así decirlo, de somas que comparten una función importante, ¿ya? Porque comparten la misma función, en su mayoría, se conocen como núcleos, cuando están dentro de la sustancia blanca. ¿Sí? Dentro de la sustancia blanca. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos tenemos? Vamos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se va a dividir en una parte eferente o motora y una parte sensitiva o aferente. ¿Sí? La parte motora o eferente, que es la más importante, ya que es la que abarca más semanas dentro de este temario del sistema nervioso, vamos a comprender o vamos a dividirlo en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Y también se va a dividir tal cual el sistema nervioso aferente o sensitivo, ¿sí? Porque hay sensaciones autonómicas y hay sensaciones somáticas, igual que a nivel motor. La parte importante aquí es que cuando vayan leyendo embriología, existe una estructura que se conoce como soma o somita. Mejor dicho, somita, ¿ya? No se olviden. El somita es un derivado del mesodermo. ¿Ya? Si aún no han leído la parte de las capas trilaminar a nivel embriológico, ya lo vamos a ver más adelante. Solamente sepan que el somita es derivado del mesodermo. El somita, durante las semanas del desarrollo embriológico, que es de la semana 1 a la semana 8, ya durante esas semanas, a partir más que todo de la semana 4 o semana 3 del desarrollo embriológico, el somita se empieza a diferenciar en en el grupo celular, por así decirlo, los abuelitos del tejido epitelial, de la piel. Las células que pertenecen a abuelos, por así decirlo, del músculo, ¿ya? Entonces, un ejemplo forman dermatomas, que son un grupo de celulitas que van a derivar o diferenciarse luego en el futuro en piel, ¿sí? Miotomas, que son un grupo de celulitas que se van a diferenciar luego en un músculo. Entonces, yo quiero que recargue muy bien esto. El sistema nervioso somático se denomina somático porque el sistema axonal, recuerden de las neuronas principalmente que se encuentran en el sistema nervioso central, porque acá se van a encontrar la mayoría, ¿sí? Su axón va a estar asociado a un derivado del somita, ¿sí? Si es motor, comúnmente a los miotomas, porque los miotomas me van a dar el músculo esquelético. Ya todo el músculo esquelético, ¿sí? Músculo esquelético que recuerden que es un músculo voluntario, nosotros lo manejamos. Ya vamos, cuando vean sistema motor, cuando veamos sistema motor, van a ver lo maravilloso que es y muy simple, ¿ah? Cómo es el control solamente con dos neuronas, el sistema motor. ¿Ya chicos? Entonces recuerden, somita viene del sistema nervioso, bueno, el sistema nervioso somático viene de esa parte, ¿no? De esa palabra. Entonces, cuando decimos motor eferente, somático, hablamos del motor voluntario, del motor por el músculo esquelético, ¿sí? Y un ejemplo también, a nivel del sistema sensitivo somático, hablamos de todas las axones y receptores que se encuentran en la piel. Y ustedes han visto, ¿no? En primer ciclo, los receptores de la piel sensitivos, ¿sí?
recuerden. Entonces, esos receptores de la piel sensitivos derivan del dermatoma, que deriva del somita, ¿ya? No se olviden, ¿ok? Recuerden que todo lo que sale del sistema nervioso central se llama eferente, todo lo que viene es aferente, y en su mayoría los eferentes es lo motor, ¿ya? Lo motor, no se olviden esas palabras, ¿ya, chicos? El sistema nervioso es autonómico, ¿ya? Recuerden que se divide en simpático y parasimpático. ¿Qué quieren? ¿Qué tienen que saber de esto? Que también lo vamos a ver más adelante, que si es que tienen las diapos ahí lo van a ver. Eh, Son que tienen dos neuronas. Dos neuronas. Una que pertenece al sistema nervioso central, ¿sí? Una neurona que se denomina la preganglionar, pertenece a la sustancia gris del sistema nervioso central. Ya la segunda neurona, que es la postganglionar, ya pertenece al sistema nervioso periférico, ¿sí? Eso no se olviden, son dos neuronas las que manejan todo el sistema nervioso autónomo. Una, dos. Y vean cómo lo estoy dibujando, ¿ah? Diferencias. La preganglionar es mucho más corta en el simpático, porque recuerden que los ganglios simpáticos están al costadito de la médula espinal, ¿sí? En cambio, la postganglionar es mucho más larga. En cambio, en el parasimpático, los ganglios parasimpáticos están más cerca al órgano donde se va a dar la función. Por lo que el axón preganglionar es mucho más largo, ¿ya? Otro punto, los axones preganglionares tienen mielina. Los postganglionares no tienen mielina, son amielínicos, ¿sí? No se olviden, blanco, preganglionar, gris, el post, ¿ya? Porque no tiene mielina. Su axón más que todo, ¿ok? Puntos importantes, ¿ya? No se olviden también dónde se ubican los somas, ¿no? Estas partes de donde está el núcleo y el citoplasma de las neuronas preganglionares. A nivel preganglionar, el simpático, ¿sí? Se localiza su soma, recuerden, en los segmentos torácicos, ¿ya? Y lumbares de la médula espinal, conocido como asta lateral, ¿sí? No se olviden. Los preganglionares torácicos, segmento torácico lumbar de la médula espinal en el asta lateral. El parasimpático se localiza en los núcleos viscerales de los pares craneales. ¿Sí? Núcleos viscerales de los pares craneales. ¿Qué pares? No se olviden. Tercer par, oculomotor. ¿Ya? Séptimo par, facial. Glosofaringio, noveno. Y el más popular, el vago. Ahí es donde se localizan las neuronas, bueno, los somas, ¿no? Los núcleos de las neuronas preganglionares del parasimpático a nivel craneal. Pero también tiene un segmento en la médula que son los segmentos sacros, ¿sí? Igual, el asta lateral de los segmentos sacros de la médula espinal contienen neuronas parasimpáticas preganglionares, ¿sí? Entonces, no olvidarse, ¿ya? Por eso el simpático se conoce como segmento autonómico toracolumbar y el parasimpático como cráneo sacro, ¿sí? Cráneo sacro. ¿Ya, chicos? Muy bien, añadir cosas más complejas, ya que vamos a ver en estas semanas, porque esto de acá lo vamos a desglosar cada semana. Uno, el sistema nervioso somático motor, se compone a nivel central, ¿ya? A nivel central, ¿ya? A nivel central, no se olviden, lo estoy asociando aquí, el motor a nivel central. Se compone de dos grupos, vías que descienden, ¿sí? Toda la vía motora, toda vía eferente es descendente, no te olvides. Ninguna vía motora asciende, ¿ya? Las que ascienden son las vías sensitivas, porque tienen que ascender hacia el cerebro, pues.
¿sí? Todo lo que desciende es lo que el cerebro manda, o los núcleos, o el tronco encefálico, ¿no? Entonces, las vías descendentes motoras se dividen en vías piramidales, ¿ya? Y vías extrapiramidales. No te olvides, piramidales y extrapiramidales. Esas son las vías descendentes motoras del sistema nervioso central, ¿ya? Las vías sensitivas, las vías aferentes del sistema nervioso central, ¿sí? Ahí lo vamos asociando. Estas vías ascienden. Y ustedes han visto en primer ciclo algunas vías ascendentes, dos más que todo, las dos más básicas que vamos a recordar. La espinotalámica, ¿no? Y la columna dorsal, lemnisco medial, ¿no? Hay más, pero para que no se compliquen, solamente esas dos son las más importantes y básicas que deben de saber de los sistemas ascendentes del sistema nervioso central sensitivos, ¿sí? Está también el espino cerebeloso, y eso lo vamos a ver cuando veamos cerebelo, ¿ya? Y otras vías más, ¿ok? Entonces, como pueden ver, este es un resumen, nada más una introducción del sistema nervioso y obviamente vamos a desglosar en cada semana estos temas. Aquí igual hay puntos nada más textuales, ¿sí? Puntos textuales. Habíamos dicho que para recalcar y resumir, ¿no? El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? No se olviden, ¿ya? El sistema nervioso periférico está compuesto, no se olviden también, y eso faltó mencionar, por los nervios, ¿sí? Los nervios. Hay nervios espinales, que son 31 pares, y hay nervios craneales, ¿no? Los 12 pares craneales, ¿ya? Recuerden que el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios, ya lo estamos desglosando. Está compuesto por ganglios. Los pares craneales tienen sus ganglios. Los ganglios son el conjunto de somas neuronales fuera del sistema nervioso central y se encuentran encapsulados y los axones pasan en el centro, ya pasan en el centro. Un ejemplo, vamos a esquematizarlo para que entiendan mejor, ya un poco de histología. Miren, acá tenemos un ganglio, ¿sí? Un nervio que ha hecho un ganglio. Los axones, como ya hemos dicho, pasan por el medio, pasan por el centro, es una zona central, ¿ya? Los axones. Y a nivel periférico del ganglio, ahí es donde se van a encontrar los somas neuronales, ¿ya? Los somas neuronales. No se olviden de esos puntos. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, ¿los pares craneales tienen ganglios? Sí, ¿ya? Porque tienen también algunos, más que todo los pares craneales que tienen una parte sensitiva, ¿no? Porque recuerden que hay pares craneales que son puramente motores. Ellos no van a tener ganglios, ¿ya? En cambio, los que son sensitivos o son mixtos tienen ganglios, los pares craneales. Entonces, los nervios espinales tienen su ganglio que se conoce como ganglio raquídeo, ¿sí? Ganglio raquídeo, los nervios espinales, ¿ya? Recordar, y vamos así integrando todo, que estas neuronitas se conocen como neuronas pseudo monopolares, ¿ya? Neuronas pseudo monopolares, chicos, no se olviden. ¿Cómo son? Vamos a hacerlo más grandes. Tienen su soma, tiene una prolongación axónica, pero que se bifurca, que se divide en dos. Es por eso que decían que eran monopolares esas neuronas, que solamente tenían un axón, pero era en la antigüedad donde la microscopía aún no estaba tan avanzada como hoy. Actualmente se conoce que este axón, ¿sí? Se divide en dos, por eso se conoce como pseudo, falso monopolar. ¿Ya? No se olviden, comienza siendo uno y luego se bifurca. Aquí está su nucleolo, su núcleo y retículo endoplasmático rugoso, que se conoce como cuerpos de Nielsen, ¿no?
Muy bien, esta es la neurona que se encuentra a nivel de ganglios raquídeos. Otra neurona que se localiza en ganglios que también comúnmente son de pares craneales es la neurona bipolar. ¿Ya? Esta sí, en sus dos prolongaciones sale un axón y una dendrita. Ahí lo pueden ver, ¿no? Esta es una neurona bipolar. Esto se localiza en los ganglios raquídeos de los pares craneales. No, no en todos, ¿no? Pero sí en la mayoría. ¿Sí? Neurona bipolar. ¿Ya? La pseudomonopolar solamente en ganglios raquídeos. Muy bien. ¿Qué más, chicos? El sistema nervioso periférico, a su vez, tiene los sentidos especiales. Ya, yo sé que los sentidos especiales forman parte del sistema nervioso sensitivo, ¿sí? Pero es muy importante que deben de separarlo y a su vez separar los temas. Cada semana va a ser un sentido, ¿ya? Como un ejemplo, tal semana va a ser sensación del oído, sensación del ojo o de la visión, mejor dicho, y así. ¿Ok? Entonces van a saber muy bien cómo es la fisiología, la anatomía de ojo, de oído, de nariz, de lengua, ¿ya? Ya no lo van a ver todo en una semana resumido, ¿no? Ahora sí tienen que expandir sus conocimientos, ¿ok? Al final ya de la clase vamos a recomendar cuáles son los libros que tienen un mayor nivel para poder ustedes rendir a nivel de clases. ¿Ya? Recuerden que el sistema nervioso periférico también tenemos el somático, ¿sí? Recuerden músculos esqueléticos, voluntarios, ¿no? Conscientes. Y el autonómico, que me maneja más que todo a nivel muscular, músculo liso y músculo cardíaco. ¿Ya? Y en resumidas cuentas, glándulas. Sí, glándulas. Muy bien. Acá, miren, sistema nervioso somático, ¿ya? Compuesto por, ¿sí? Este es a nivel periférico, ¿ah? El sistema nervioso somático está compuesto por dos neuronas, ¿sí? Más que todo, el sistema piramidal, que es el clásico. Ese es el sistema que tú tienes que saber a nivel motor. Es el principal, chicos. El piramidal, no te olvides. ¿Por qué es piramidal? Porque la neurona de la corteza cerebral tiene forma de una pirámide. Ahí lo tienen, ¿ya? Esta neurona es grande, se conocen como también gigantes de Betz. Así, Betz, ¿ok? Gigantes de Betz. Estas neuronas recuerden que se encuentran en la corteza cerebral. Descienden como toda vía descendente motora y se conectan con una motoneurona inferior, siendo esta la motoneurona superior. Tenemos una vía piramidal compuesta de dos neuronas, una superior que comanda y regula y envía todas las señales, y una inferior que es la que hace efecto y también modula. Esta motoneurona inferior está conectada al músculo esquelético, ¿sí? Y siendo mucho más complejos, ya en esta parte del curso tienen que saber muy bien nervioso, porque les va a ayudar mucho en farmacología. Entonces, la motoneurona inferior entra en contacto y libera neurotransmisores que son acetilcolina. O sea, en otras palabras, la motoneurona inferior es una neurona colinérgica. Es una neurona que produce acetilcolina. Y el receptor del músculo esquelético es un receptor nicotínico, ¿sí? Color plomito. No muscarínico, ¿ah? Nicotínico. Recordar, y esto también lo van a ver en fundamentos, que los receptores se clasifican en ionotrópicos, ¿ya? Metabotrópicos, ¿sí? Son las dos clasificaciones más importantes. Los ionotrópicos, chicos, es facilito. En sí es un canal que pasa iones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se une el neurotransmisor, se une la hormona, que es este puntito ahí se unió, se abre el canal y pasa
un ion. En este caso, los nicotínicos hacen pasar sodio. ¿Sí? No te olvides. Cuando la acetilcolina llega al músculo esquelético, apertura canales nicotínicos que son ionotrópicos, ion, recuerden, por lo que jalan. Bueno, se abren y dejan pasar sodio. Y tú sabes que el sodio es un catión, ¿no? Recuerda, es un catión. Lo voy a hacer más grande ya. Catión, es positivo. Recordar, y este es un tema de de la segunda semana, y es muy importante el tema de la segunda semana que es potencial de acción, que ya también y lo han visto en primer ciclo. Cuando ingresa sodio en el citoplasma, a nivel intracelular, se vuelve la membrana del lado intracelular positiva. Ya no se olviden, positiva. Y esa positividad se conoce como potencial de acción. Esa positividad y el potencial de acción consecuente apertura canales de calcio. ¿Y por qué es importante el calcio, chicos? Para unirse a la troponina y dar así la contracción del músculo. En resumen, ¿ah? Todo va conectado, no se olviden. Luego tenemos a nivel de sistema visceral o autonómico, el simpático, no se olviden, ¿sí? Recuerden que la neurona preganglionar del simpático, ya, la preganglionar, es colinérgica, libera acetilcolina en el ganglio, ¿sí? En los ganglios simpáticos. Y la neurona, ya, la neurona postganglionar, es una neurona adrenérgica, ¿sí? Adrenérgica, o sea, libera noradrenalina. Mejor dicho, es noradrenérgica. Libera solamente norepinefrina. Las neuronas postganglionares del simpático no liberan, a su vez, adrenalina, ¿ya? Lo que solamente liberan es noradrenalina. La que sí libera adrenalina y noradrenalina es la glándula suprarrenal, ¿ya? En sí, la médula, ¿no? Recuerden que la glándula se divide en corteza y médula, pero cuando hablamos del simpático, este estimula la médula, y la médula es la que produce adrenalina y noradrenalina. Muy bien. El parasimpático, ustedes saben que igual es colinérgico en ambos lados, ¿sí? Colinérgico en ambos lados. A nivel preganglionar es colinérgico y a nivel postganglionar es colinérgico. Los receptores en su mayoría del parasimpático son muscarínicos, no usan nicotínicos, ¿sí? Solamente se usan nicotínicos en la sinapsis entre la preganglionar y la postganglionar. Solamente ahí. El parasimpático solamente usa receptores muscarínicos. Y para recalcar, ya chicos, y eso más que todo vayan apuntando para ir leyendo, ¿sí? Los receptores muscarínicos están unidos a proteínas de tipo G, ¿sí? Hay GS, hay GI, hay GQ, ¿ya? Obviamente si recalcamos, bueno, si profundizamos más en el tema nos vamos a ir por otro lado, ¿ya? Pero recuerden, los muscarínicos están unidos a proteína G, son metabotrópicos, no son ionotrópicos como los nicotínicos, ¿ya? Entonces van viendo eso, ¿no? Son metabotrópicos, ¿ya? Porque están unidos a proteína G. Ionotrópicos solamente es un canal que hace que cuando se activa, ¿no? Se abre y entra algún ion, ¿ok? Muy bien, esta es una diferencia nada más del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Recuerden que el simpático es de lucha o huida y el parasimpático es de reposo y aumento de la digestión. Muy bien. Recuerden que esto era columbar y este es cráneo sacro, ¿no? Las fibras preganglionares son cortas en el simpático, son largas en el parasimpático, las pos son al revés, ¿no? Largas en el simpático, cortas en el parasimpático. Como les había recalcado, los ganglios, que cuáles son los paravertebrales y los prevertebrales, ya, paravertebrales y los prevertebrales, se encuentran muy cerca a la médula espinal. Esos son los simpáticos. Los parasimpáticos, los ganglios se encuentran mucho más adyacentes a los órganos viscerales, ¿sí? Recalcar, no se olviden estas neurotransmisores, ¿ya? Y los receptores.
¿sí? Recuerden, receptor alfa y beta para noradrenalina y adrenalina, y los receptores muscarínicos y nicotínicos para acetilcolina. Ahora vamos a entrar a un punto muy importante que es la embriología, ¿sí? La embriología es el estudio del desarrollo del ser humano desde la fecundación o hasta antes. Los libros de embriología que ustedes estudian y aperturan un ejemplo, el Lachman o el Bruce, y yo recomendaría leer ambos, ¿ya? ¿Qué libros de embriología recomendamos? Eh, el Moore, de embriología, el Lachman y el Bruce. Son libros muy buenos, ¿sí? Especialmente a mí me gusta el Bruce, ¿ya? A mí me gusta el Bruce. La información que he sacado de aquí es del Bruce, en conjunto con el Lachman, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, miren, eh, no les voy a meter de fondo a cómo se forma el sistema nervioso central de una, sin antes saber cómo es el desarrollo embriológico del ser humano, ¿ya? Una vez dada la fecundación, ¿sí? Comienza el día uno, fecundación, espermatozoide con ovocito. Esta fecundación, chicos, nos va a dar resultado al huevo o al cigoto, ¿sí? Al huevo cigoto. Este huevo y cigoto durante unos 7 días aproximadamente o hasta 6 días desde que está la fecundación. Hablamos de días cuando es desde la fecundación, ¿ah? Desde la fecundación, ¿ya? Entonces, desde ahí, el huevo y cigoto se empieza a multiplicar y cuando ya llega al útero, porque todo eso sucede en la trompa uterina, teóricamente, no en la trompa uterina, cuando llega al útero se convierte en una masita que se conoce como blastocito. ¿Sí? Blastocito. Ya no se olviden. El blastocito, al octavo día, según el Bruce y según el Lachman, empieza la segmentación, que es un proceso muy importante a nivel embriológico. La segmentación. ¿Qué quiere decir eso? Hay división celular y diferenciación celular. El blastocito se va a diferenciar en denominada masa celular interna y trofoblasto. Ya cuando existe una segmentación en el octavo día, existe ya la penetración al endometrio. ¿Por qué? Porque el blastocisto, gracias al trofoblasto, va a poder adherirse o penetrar el endometrio, que es la capa interna del útero, que luego va a formar conjunto al trofoblasto la placenta. ¿Sí? La placenta. O sea, esto acá forma la placenta. ¿Ya? Eso es lo que logra la segmentación, diferenciar unas celulitas que van a formar la placenta del lado fetal y a su vez la masa celular interna, que es esa masita que va a dar paso al ser humano, al octavo día. ¿Qué más? El proceso de segmentación sigue y la masa celular interna se va a segmentar o dividir o diferenciar, mejor dicho, en dos capas, que se conoce también como disco bilaminar. Se da el proceso y el resultado de un disco bilaminar. ¿Por qué? Porque cuando somos embriones, somos como una hoja bond, somos simplemente 2D, somos algo plano, somos como un disco, tal cual así, miren chicos, como ven en la imagen, un disco, ¿ya? Somos algo plano, así, nada más. Ya lo dibujo en 3D, ya, así, planitos. Ese disco bilaminar es el epiblasto y el hipoblasto. Y el trofoblasto se va a diferenciar cuando ya entra en contacto con el endometrio del útero de la madre en citotrofoblasto y sin sitio trofoblasto. Ya no se olviden, cito y sin sitio. ¿Ok? El sincitio es el productor de una hormona que se conoce como la beta-HCG, la hormona del embarazo. Esa hormona que se detecta en la sangre en pacientes gestantes, ¿sí?
que forman parte de lo positivo en un embarazo, ¿no? Se saca una prueba de sangre de embarazo y sale positivo, es porque el beta-HCG está elevado. Cuando se da eso, cuando recién el trofoblasto entra en contacto con la placenta, perdón, con el endometrio. Desde ahí ya se sabe que el embrión, ya que se está formando, ya está implantado, ¿ya? Y ya está implantado, implantación. ¿Ok? ¿Qué más? El epiblasto, a los 14 o 16 días, se da un proceso muy importante a nivel embriológico que se conoce como gastrulación, ¿sí? Se forma una denominada línea primitiva en el dorso del disco del embrión, ¿no? Esa línea primitiva permite que el epiblasto se meta, como pueden ver y como señalan las flechitas negras también, se meta ya como una raya en el centro, empieza a penetrar y a meterse y a diferenciarse en tres capas y son las más importantes a nivel embriológico. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, formando así ya no el disco bilaminar, ya no, sino el disco trilaminar. No te olvides, el epiblasto, y no te confundas, ¿ah? El epiblasto es la fuente de estas capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. No olvidarse que también este es un punto muy importante. Existe una estructura que se conoce como notocorda. La notocorda, algunos libros dicen que se diferencia directamente el epiblasto y otros libros te dicen que se diferencia directamente del mesodermo, ¿ya? Pero la cosa es que al final se diferencia el epiblasto, ¿no? Forma parte del epiblasto. ¿Ya, chicos? Entonces no se olviden, no se olviden. Las células del epiblasto van a migrar y diferenciarse a través de la línea primitiva. Este proceso de invaginación hace que se cree el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y la notocorda. ¿Ya? Cuatro estructuras muy importantes. ¿Y por qué es importante la notocorda? Porque la notocorda, chicos, es la que induce, ¿sí? Induce al ectodermo a diferenciarse en una placa neural que va a dar paso al sistema nervioso central. Existen palabritas que deben de saber ya a nivel embriológico. Ya vamos a hacer un vocabulario. Uno, inducción. ¿Qué es la inducción? Uy, perdón, acá. ¿Qué es la inducción a nivel embriológico? Una estructura, un ejemplo, una estructura X y otra estructura X. Estructura uno, estructura 2. ¿Ya? La estructura uno produce factores de diferenciación a la estructura 2 y esta se transforma en Z. Se diferencia en Z. Eso es inducción. ¿Sí? Alguien induce a otra estructura a diferenciarse en otra. Y la palabra también diferenciación, simple, ¿no? Es otro proceso embrionario. Entonces tenemos un proceso, ya vamos dos procesos. ¿Qué más? Otro proceso. ¿Cómo se crean más estructuras? Con la proliferación. ¿Sí? Tercer proceso embriológico. Uno, se induce. Dos, se diferencian. Tres, crecen como en la proliferación. Y otro proceso, un ejemplo, la estructura Z, que estaba aquí, quiere moverse a otro lado. Ese proceso de movimiento se conoce como el cuarto, la migración. Cuarto proceso. Algunas estructuras crecen y luego se eliminan. Como hago esto, miren, pum, pum. Esto de eliminar, quinto proceso, apoptosis. No se olviden, inducción, diferenciación, proliferación, migración y apoptosis. La apoptosis es
parte de la embriología. Lo excedente o lo que no se usa, lo que no se va a usar, debe de morir mediante un proceso que se conoce como apoptosis, una muerte programada, una muerte genéticamente programada, ¿ok? Muerte programada. Ya, chicos, recuerden esos 5 procesos que lo van a leer en los libros de biología, ya saben. Pues cuando decimos que la notocorda induce es porque produce sustancias que hacen que el ectodermo se diferencie en placa neural. Eso se conoce como inducción primaria. Sí, inducción primaria. Notocorda produce sustancias. Un ejemplo, la SHH, la Sonic Head Hoe, ¿no? Está en inglés, ya, pero es un factor de diferenciación embriológico. La SSH, perdón, la SHH de la notocorda es liberada al ectodermo y este ectodermo se empieza a diferenciar en neuroblastos, ¿sí? O células neuroepiteliales, mejor dicho. El primer proceso a nivel histológico, a nivel histoembriológico, es que la placa neural está conformada por células neuroepiteliales. Ya no se olviden, notocorda estimula, ¿sí? A nivel genético con la SHH a la diferenciación de una célula ectodérmica básica a una célula neuroepitelial. Sí, una célula neuroepitelial. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? También lo hace gracias a dos puntos importantes que son la nodging y la cordina, que son otras dos factores de inhibición más que todo. ¿Por qué? Porque el embrión, ¿sí? Genéticamente está programado para hacerse neuroepitelio, pero la evolución ha hecho que existan factores, ¿ya? Como las proteínas del hueso morfogénicas, que son las en inglés, ¿no? La BMP 4 y 7, las que se encuentren en el ectodermo, abundando, no permitiendo que la célula neuroepitelial se diferencie. Pero llega un momento en donde ya se forma la notocorda y gracias al noggin y cordina se inhibe la acción del BMP en la zona donde se va a formar la placa neural. Y acá no existe, no hay BMP, bajos niveles, ¿sí? Bajos niveles de BMP. ¿Por qué? Porque noggin y cordina bloquean la influencia de estos dos. Recuerden que estos dos son los que inhiben la formación de tejido neural, ¿ya? De tejido neural, ¿ok? Entonces, la placa neural, ¿por qué es importante? Porque esta placa está conformada, ¿sí? Por la futura cresta neural y el futuro tubo neural. La cresta nos va a dar, y lo vamos a ver más adelante, la mayoría de estructuras del sistema nervioso periférico. Y el tubo nos va a dar el sistema nervioso central. ¿Sí? Simple, simple. ¿Ya? Ahí lo ven. Miren, se forma un surco. La notocorda estimula la formación de una placa neural, ahí lo tienen, con células neuroepiteliales que se van imaginando, ya se van imaginando, y estos bordes o pliegues neurales se van a tener que fusionar, tienen que fusionarse, formando así el tubo neural, que es el tubo del sistema nervioso central, ¿sí? Los ventrículos, el conducto ependimario de la médula, es este espacio primitivo, ¿no? Que luego se va a formar en esos espacios normales, anatómicos dentro del sistema nervioso central. Las celulitas verdes, recuerden que quedan por ahí flotando y se van a convertir en las crestas neurales. ¿Ya? Y aquí lo tiene. ¿Sí? Acá se ve mucho mejor. Miren, ahí está el tubo neural. Sí, el tubo neural. ¿Ya, chicos? Recuerden que estos pliegues neurales que se han formado, no se olviden estos de acá, miren estos, se tienen que cerrar. Se cierra primero en el medio y terminan cerrándose abajito y arribita. ¿Cuál se cierra primero? El de arribita. Día 25.
luego de la fecundación, el neuroporo anterior o cefálico debe de cerrarse. Ya, debe de cerrarse, porque si no se da malformaciones. ¿Sí? ¿Y cómo se logra ese cierre? Gracias a un factor muy importante. No se olviden, ¿ah? El ácido fólico. Se descubrió que el ácido fólico en el primer trimestre de embarazo toma un papel muy importante más que todo en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso a toda gestante, ya cuando lleven obstetricia, a toda gestante se le da suplemento de ácido fólico en el primer trimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay casos, ¿ya? Donde las pacientes no consumen ácido fólico, no consumen pastillas, suplementos, ¿no? De pastillas o alimentos ricos en ácido fólico y los bebés nacen con defectos en el tubo neural, que ya vamos a ver cuáles son, ¿ya? Pero una causa principal es el déficit de ácido fólico. El neuropono posterior o caudal se cierra el día 27, no te olvides. Entonces, vamos a ver aquí, este es también del libro Bruce, lo ven que el tubo neural se va a diferenciar en prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. Eso ahí, ¿sí? Recuerda, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. Acá tenemos las tres vesículas primarias, ¿sí? Las tres vesículas primarias. Estas tres vesículas primarias, una, dos y tres, se van a diferenciar a su vez en la quinta semana luego de la fecundación, porque esto se desarrolla en la cuarta semana. No te olvides, cuarta semana, ¿sí? Cuarta semana ya están las tres vesículas primarias. Quinta semana ya están uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las cinco vesículas secundarias. El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Cinco vesículas secundarias en la, no te olvides, quinta semana. Cinco con cinco. Yo me acordaba así. Quinta semana con cinco vesículas. ¿Ya? Y a partir ya de la sexta semana ya se divide totalmente en las estructuras que hemos mencionado al principio, ¿no? Del encéfalo y la médula espinal. Ya, no te olvides que el metencéfalo se va a dividir en cerebelo y en puente. Sí, esto es muy importante porque muchos se olvidan. El cerebelo deriva del metencéfalo. ¿Ya? El mielencéfalo deriva en bulbo raquídeo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el desarrollo embriológico a nivel del interior del tubo neural. ¿Ya? Recuerden que este desarrollo solamente se da a nivel del sistema nervioso central, porque el tubo neural forma parte del sistema nervioso central. Existen zonas, ¿sí? Las neuronitas, que comenzaron estando alrededor de ese conducto, de ese agujero del canal central, ¿ya? Aquí, chicos, miren ahí, del canal central, ahora se empiezan a diferenciar y a proliferar hacia la superficie, del centro hacia la periferia, ¿ya? Del centro hacia la periferia. Entonces tenemos una zona que se conoce como zona marginal. ¿Qué es lo que estoy pintando? Esto acá. Esto acá, la zona marginal, ¿ya? Esta zona marginal, chicos, también se conoce en otros libros como capa marginal. Es en sí lo que va a darme la sustancia blanca de todo el sistema nervioso central. Ahí están los axones, ¿sí? Ahí están solamente los axones, ¿ya? Luego tenemos la zona intermedia, llamada así en el libro de Bruce de embriología. En el Lachman y en el Moore lo denominan como capa del manto. Ya, no te olvides, capa del manto son intermedias, son los mismos. Ambas contienen los somas de las neuronas, ¿ya? Y luego la zona ventricular, que es toda esta capa de celulitas, ¿sí? Que están adyacentes al canal central, que luego se van a diferenciar, recuerden, a nivel histológico en epitelio epidemario, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en histología, ¿ya? Otro punto muy importante es que la capa del manto se va a dividir, ¿ya? Gracias a un surco que se crea, ahí lo estoy dibujando en 3D ya, este es el surco, se llama surco limitante. Este surco limitante divide, como pueden ver, en una placa alar que va hacia el dorso, porque esta es la parte del dorso del embrión y esta es la parte ventral del embrión, ¿sí? Anterior o posterior.
¿Ya? La placa alar va hacia el dorso, también llamada placa dorsal o placa posterior. Es un conjunto de neuronas que, así de simple, ¿ah? Se va a diferenciar en todas las áreas sensitivas de la sustancia gris. Todos los núcleos sensitivos van a ser formados gracias a la placa alar y por eso casi todos los núcleos sensitivos, sea del tronco encefálico o sea la asta posterior, se localizan a nivel posterior, a nivel dorsal, ya a nivel dorsal. La placa, luego tenemos la placa basal ventral, ya. Esta placa basal ventral va a estar, eh, va a diferenciarse en las áreas motoras. Todos los núcleos motores del tronco encefálico, la asta anterior de la médula espinal, conforman parte de esta placa basal. ¿Sí? Muy bien. Entonces no se olviden, miren, esto de médula espinal, ¿no? Ya chicos, miren, toda la placa alar, la cara posterior. Y la placa basal, lo motor. ¿Sí? Lo motor. Es un ejemplo de la diferenciación, ¿no? Ya chicos. Esto es la histogénesis del sistema nervioso central. El tubo neural, ya, como hemos dicho, está conformado en un primer momento por células neuroepiteliales, ¿sí? Por células neuroepiteliales, ¿ya? Esas células neuroepiteliales van a diferenciarse en dos líneas, línea neural y línea glial, ¿ok? Línea neural y línea glial. Ya, chicos, entonces las células neuroepiteliales se van a diferenciar en una línea neural y una línea glial. Y esto lo vamos a ver en histología, ¿sí? La neural, como dice su nombre, va a darnos al final una neurona madura y la glial nos va a dar las células gliales del sistema nervioso central, ¿sí? Los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias. No olvidarse, y es pregunta muy frecuente en los exámenes, la microglía deriva del ectodermo. Si ustedes bien ven la línea de tiempo, ¿no? El ectodermo me va a dar todas estas celulitas, no se olviden, ¿ah? La neurona y las células gliales como astrocitos, lingodenocitos, ependimocitos derivan del ectodermo. Pero la microglía ya no deriva del ectodermo, deriva del mesodermo. ¿Por qué? Porque la microglía forma parte del sistema inmunitario, del sistema hematológico, ¿sí? Se produce, ¿ok? Aparte, a partir de precursores mieloides, de la línea mieloide, un ejemplo de un macrófago. La microglía es un macrófago especializado en tejido nervioso, simple, ¿ya? Se quedó ahí, ¿ok? Es un macrófago local, porque tiene una función de fagocitar y de inflamación, ¿sí? Y de reparación también, ¿ya? Ahora, habíamos dicho que la cresta neural nos daba la mayoría de estructuras del sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, ¿qué nos da la cresta? Como pueden ver, nos da los ganglios raquídeos, ¿sí? Los ganglios de los pares craneales también. Ahí lo tienen. Y el contenido celular de cada ganglio. ¿Qué más? La célula de Schwann. No te olvides eso. La célula de Schwann, las que producen mielina en el sistema nervioso periférico, son derivados de la cresta neural. ¿Ya? De la cresta neural. Por ahí metemos, ¿no? Un ejemplo, las células de Merkel, que forman parte de receptores sensitivos, pero también son derivados de la célula, de la cresta neural. Pregunta de examen. A nivel autonómico, todos los ganglios de la cadena simpática, los parasimpáticos también, forman parte de la cresta neural. ¿Sí? ¿Qué más? La médula suprarrenal, ya, la médula suprarrenal es derivado de la cresta neural. No se olviden, células cromáfines. Las células cromáfines, que son las células que se localizan en la
médula suprarrenal, son las que nos va a dar ya la cresta. Y otro punto importante, y nunca se olviden, ¿ah? Los melanocitos, que eso es muy fuera del sistema nervioso periférico, ¿ah? Pero es una célula muy preguntada asociada a la cresta neural, ¿ya? La cresta neural me da melanocitos, simplemente sí, pero es piel, ¿ya? No tiene nada que ver con nervioso. Ya, chicos, entonces como pueden ver, cresta neural nos da casi todo el sistema periférico, ¿no? Nos va a dar la célula de Schwann, eh, los ganglios raquídeos y autonómicos, espinales o de pares craneales, ¿ya? Y a nivel autonómico, sí, a nivel autonómico, es obvio, ya que las neuronas preganglionares, ¿ok? Van a surgir del tubo neural, ¿ya? Las preganglionares, no se olviden, derivan de los neuroblastos, ¿ya? Del tubo neural y son mielínicas. En el parasimpático, no te olvides, se localizan en los núcleos viscerales, ¿sí? En los núcleos viscerales, ¿ya? Y como son núcleos motores, en su mayoría viscerales, ¿en dónde se deben de localizar? En la placa basal. Habíamos dicho que la placa basal es la placa motora a nivel embriológico, ¿no? Es lo que nos va a dar lo motor. Y las fibras postganglionares derivan de la cresta neural, ¿ya? Eso es según el Lachman, ¿sí? La cresta neural nos va a dar la diferenciación de fibras postganglionares. Como pueden ver a nivel simpático, esta es la cresta neural, ¿sí? Ahí está la cresta neural. Da una migración, ¿ya? Hace un conjunto y forma un ganglio, el ganglio preaórtico. Recuerda que son las fibras o las neuronas postganglionares, mejor dicho, neuronas, ya no, porque acá dice células, neuronas, son derivados de la cresta neural. ¿Ya? Y acá, como pueden ver, también se va una partecita, la glándula suprarrenal, en desarrollo, ¿no? La médula suprarrenal, las células cromáfines, derivan de la cresta neural, ¿sí? Los ganglios simpáticos, autonómicos, derivan de la cresta neural. Y en conjunto las neuronas postganglionares, ¿sí? Así de simple. Ya, chicos, ahora vamos con una patología muy importante en las malformaciones que son las enfermedades asociadas a defectos o malformaciones asociadas a defectos en el cierre del tubo neural, ya en el cierre del tubo neural. ¿Qué tenemos? La más frecuente, ¿sí? Recuerden que esta se asocia a deficiencia nutricional de ácido fólico. Punto importante. ¿Qué tenemos? La espina bífida. Cuando escuchen de espina bífida, ¿ya? Es más que todo un defecto del tubo neural cerrado, porque la piel está intacta, ¿ok? Mejor dicho, no la piel, las meninges están intactas, ¿ya? La dura madre, más que todo, está intacta, ¿ya? Se asocia mucho a un mechoncito de cabello en la zona lumbar, ¿sí? No se olviden. En la meningocele, en la meningocele, existe un defecto del tubo neural abierto. Las meninges protruyen hacia el tejido subcutáneo de la espalda. Solamente las meninges, ¿ah? Solamente las meninges. Porque existe un defecto óseo. No se da un buen cierre. Al no darse un buen cierre, la vértebra está abierta. Y eso produce que las meninges protruyan y se hernien, ¿no? Herniación. Solamente que la estructura de la médula aún está conservada en su lugar. Ese es meningocele. Solamente es una cele, significa cavidad, cavidad hueca. Cele es en palabra griega, perdón, latín.
Y meningocele es solamente una cavidad hueca de meninges. Ya, no se olvide. Cuando ya hablamos de un mielo meningocele, es una cavidad con membrana donde ha protruido, un ejemplo, meninges y mielo. ¿Qué mielo? Médula espinal. Y ahí lo tiene. ¿Sí? Ese es un mielo meningocele. Existe un tubo neural, un defecto del tubo neural abierto. Las meninges, ¿sí? La médula espinal se hernian a través del defecto óseo. Pero ahí en esas tres que hemos hablado, la piel aún sigue intacta. La mielosquisis es un defecto del tubo neural abierto, pero la piel está abierta. El tejido neural está expuesto al aire libre. No hay cobertura cutánea ni cobertura meningia. Eso es mielosquisis. Muy raro, pero lo pueden buscar en Google, ¿no? La imagen. No puedo poner porque luego YouTube lo censura. Ahora vamos a terminar a consolidar todos nuestros datos que hemos hablado con la histología básica, ¿no? General del sistema nervioso. Cuando hablamos del parénquima y hablamos del estroma, ¿sí? Son dos términos en histología muy importantes. Parénquima, estroma. El parénquima son las celulitas que me dan la función, células que dan la función al tejido. El estroma es las células que dan la nutrición y el sostén. Entonces, las células gliales son el estroma del sistema nervioso central. La neurona, en conjunto con su axón y dendritas, es el parénquima, es la célula funcional, ¿sí? El axón tiene un cuerpo, tiene dendritas y tiene un axón, ¿ok? Este axón se puede clasificar en multipolar, bipolar o pseudomonopolar. Más que todas las prolongaciones, no tanto el axón, ¿ah? Porque las dendritas y las prolongaciones. Un ejemplo, la multipolar, tenemos un soma y un montón de dendritas que salen alrededor del soma, ¿no? Esa es una neurona multipolar. Una bipolar es lo que había dibujado, ¿no? Solamente un soma con una prolongación y otra. Solamente dos. Una, dos. Ese es bipolar. La pseudomonopolar es lo que hemos dicho. Un soma, ¿sí? Una prolongación que se bifurca, que pareciera solo una, ¿no? Pero al final termina siendo dos. Pseudomonopolar, ¿ya? Esa es la clasificación de las neuronas a partir de su axón, ¿ya? A partir de su axón. No se olviden, las neuronas bipolares habíamos dicho que se encuentran y había dicho que se encontraban en ganglios de algunos pares craneales. Pero ahora, siendo mucho más específicos, en los ganglios de los pares craneales que tienen sensaciones especiales. Un ejemplo, en la vista, ¿no? En la retina, aunque no es ganglio ya, pero lo consideramos que hay bipolares ahí, retina. En el oído interno hay bipolar, sí, hay bipolar. Y en el olfato. No te olvides, visión, audición y olfato, esas tres sensaciones tienen neuronas bipolares en sus tejidos o en sus ganglios de los pares que llevan esas sensaciones. Ya chicos, las neuronas también se clasifican, habíamos dicho, en sensitivas, en eferentes y las interneuronas. Son tres grupos básicos. Las sensitivas transmiten bueno, sus axones van de forma ascendente, ¿no? Las motoras, sus axones van de forma descendente y hacia afuera, hacia la periferia, eferentes. Las aferentes van desde la piel, un ejemplo, hasta el cerebro, ¿ya? Y las interneuronas solamente se localizan en el sistema nervioso central, otra característica que lo diferencia del sistema nervioso periférico, ¿no? Las interneuronas solamente se localizan en este sistema nervioso central. Y son neuronas que interactúan, son a veces estimulantes y otras veces
inhibitorias. Recuerden que la palabra inhibición es, por así decirlo, un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo. ¿Ya, chicos? Hora correspondiente al estroma, a las células de sostén, a las que ayudan a que se cumpla la función de la parénquima, que es la neurona, tenemos a las células gliales, comenzando con el astrocito, ¿sí? Los astrocitos, ya, los astrocitos son de dos tipos, protoplasmáticos y fibrosos. En el sistema nervioso central solamente se encuentran estos celulitas gliales, ¿ya? No en el periférico, solamente en el central. Por lo que en el central habíamos dicho que existe sustancia gris y blanca. En la gris, ¿sí? En la gris hay protoplasmáticos. Los protoplasmáticos los van a ver muy frecuentemente pegados a las neuronas, como este caso es un astrocito protoplasmático en la imagen de la izquierda que estoy señalando. El fibroso, en cambio, se localiza en la sustancia gris y está más que todo pegada a una neurona, a un capilar. Este es un astrocito fibroso, ¿sí? Acá en la imagen ya real a nivel histológico, tenemos aquí un astrocito fibroso, donde tenemos un astrocito con sus prolongaciones y acá tenemos un capilar sanguíneo. ¿Lo pueden ver? Tal cual en la imagen esquemática, ¿sí? Y acá tenemos astrocitos protoplasmáticos y estos son núcleos de neuronas. Estos moraditos que ven aquí son núcleos neuronales. Y acá tienen un núcleo y un astrocito bien pegado al soma, ¿no? Tal cual la imagen de aquí. ¿Ya? El astrocito es lo que está pintado de marrón, el protoplasmático. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones del astrocito en sí? Sostienen ya a neuronas, forman la barrera hematoencefálica. No te olvides, barrera hematoencefálica, ¿quién lo forma? El astrocito, principalmente el fibroso, principalmente el fibroso. ¿Qué más? Eh, eliminan tóxicos y proporcionan nutrientes a las neuronas. ¿Ok? Luego que tenemos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, ¿sí? Son las células gliales que forman y mantienen la mielina, ¿sí? La mielina, recuerden, toda la mielina que se forma en el sistema nervioso central, toda la sustancia blanca está formada por oligodendrocitos, ¿ya? Por lo que los oligodendrocitos, ¿dónde van a predominar, chicos? En la sustancia blanca, ¿ya? En la sustancia blanca. Luego que tenemos a las microglías, o en otros libros antiguos de histología la conocían como células de Río Ortega, ¿no? Pero en los libros actuales solamente como microglías. Las microglías habíamos dicho que son derivados del mesodermo, son macrófagos especializados, localizados en el sistema nervioso central, son las células más pequeñas de las gliales y tienen funciones fagocíticas, ¿ya? O sea, de eliminar más que todo microorganismos. Las células ependimarias, ¿sí? Que acá lo tienen en una imagen real, ahí lo tienen, son las células que están, están en contacto con el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Estas celulitas, como pueden ver, son células, algunas cúbicas, otras cilíndricas, con microbiosidades y cilios hacia el conducto central, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo en la médula espinal es el conducto ependimario. Entonces, no te olvides, tapizan conducto ependimario o conducto central de la médula espinal y ventrículos, ¿sí? Una función muy importante es participar también en la barrera hematoencefálica. Ya no te olvides, astrocitos y epinimiocitos. Acá, como pueden ver, ¿sí? Tenemos astrocitos, ¿ok? Son más pequeños. Ya, ahí lo tienen, astrocitos. Y a nivel del sistema nervioso periférico, tenemos a dos celulitas gliales, la célula de Schwann y la célula satélite, ¿sí?
la célula de Schwann y la célula satélite. La célula de Schwann habíamos dicho y la célula satélite, ambas derivan ¿de dónde? De la cresta neural. No te olvides, ¿ya? Células de Schwann es la célula que forma la mielina en el sistema nervioso periférico, ¿sí? La célula de Schwann ya puede rodear varios axones, pero es solamente cuando es amielínica. Un ejemplo acá, miren. Este es un corte transversal. Esta es una célula de Schwann. Todo esto, este es el núcleo, ya, este es su citoplasma. Y estas es las fibras axones. Estos son los axones, axón, 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 ya, axones. Una célula de Schwann puede rodear varios axones, pero que sean amielínicos, que no produzcan mielina. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, una fibra amielínica en un corte transversal se ve así. En cambio, una fibra mielínica, solamente una célula de Schwann puede rodear un axón. Este es el axón, esta es la vaina de mielina, este es el núcleo y el citoplasma de la célula de Schwann. Esta es una fibra mielínica en un corte transversal. Ya no te olvides que el axón va en el centro, ¿sí? El axón va en el centro. No olvidarte también que en cada término del citoplasma de la célula de Schwann y el inicio de otro citoplasma, el límite entre dos células de Schwann, se conoce como nodo de Rambier, ¿sí? Nodo, perdón, de Rambier, ¿ya? Las células satélite son las celulitas que se localizan alrededor de la neurona pseudomonopolar. Ahí lo tienen. La neurona pseudomonopolar, que se localiza en los ganglios del sistema nervioso periférico, está adyacente o rodeada de células satélite. Es como si el planeta Tierra fuera la neurona del soma y los satélites como la Luna, ¿no? Y varias lunas están alrededor de esta célula. ¿Sí? Y para terminar, chicos, tenemos la histología básica del nervio periférico. Simplemente recordar que existe un endoneuro, un perineuro y un epineuro. El endoneuro está compuesto por fibras, por fascículos, ¿sí? Un montón de fascículos de fibras mielínicas o amielínicas, ¿ya? De múltiples celulitas de Schwann que están rodeadas, bañadas, ¿ok? De tejido conectivo laxo. Cuando hablamos, y eso anótenlo, ¿no? De tejido conectivo laxo, el laxo es un tejido rico en matriz, en agua y en capilares sanguíneos. Es un tejido muy vascularizado, ¿ya? Está lleno de células también, el tejido laxo, de células inmunitarias, macrófagos, un ejemplo, ¿no? Es el endoneuro. El perineuro es un tejido conectivo denso regular alrededor de los fascículos nerviosos. Ahí lo ven señalado, ¿no? Todo este que rodea a los fascículos se conoce como perineuro, ¿sí? El perineuro, según nuestro libro base, que es el ROS, ya, y vamos anotando otro libro de histología. Mire, les voy a mencionar el libro de histología al toque. Descárguense el ROS de histología, el Garner, ya. Con esos dos basta, ¿sí? Ross y Garner, ¿ok? Em, son los básicos, ¿ya? El perineuro es un tejido conectivo denso regular, eh, especializado. ¿Por qué? Porque las células perineurales, ¿ya? Las células perineurales se asemejan a fibroblastos y a músculo liso. Tienen la capacidad de ser contráctiles, ¿ok? Y forman una barrera muy importante, la hematoneural. No sale ni entra nada del endoneuro, ¿sí? No te olvides, el perineuro, con sus células perineurales, forman parte de la barrera hematoneural. Ya, hematoneural. El epineuro es un tejido que ya rodea todos los fascículos que están rodeados de perineuro y es un tejido denso y regular, ¿no? Conformado más que todo por fibras colágeno y fibroblastos.
Ya, chicos. Muy bien. Gracias, es un placer. ¿Sí? Nos vemos en esa semana para poder hacer también el tema de sistema tegumentario.